Año 597 a.C. El poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia pone sus ojos en Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos. Lo que comienza como una lucha por el poder, pronto se convierte en un conflicto que pondrá a prueba la fe y la resiliencia de todo un pueblo. Nabucodonosor, el implacable líder del imperio babilónico, ya se había consolidado como uno de los monarcas más poderosos de su época. Su ambición no solo era expandir su territorio, sino dejar un legado que llevara a Babilonia a una posición de dominio total sobre la región. Su mirada, calculadora y fría, se posó sobre Jerusalén, una ciudad cuya riqueza y misticismo representaban tanto un botín como una amenaza potencial para sus planes. Jerusalén, conocida por su majestuoso templo de Salomón, era el centro de la vida religiosa y cultural del pueblo judío, un lugar de importancia no solo para su propia gente, sino también para otros reinos que reconocían su poder espiritual. Sin embargo, Nabucodonosor no veía en Jerusalén una ciudad a la que admirar, sino un punto estratégico cuya captura sería crucial para consolidar su imperio. Consciente de que un ataque directo podría traer consigo una resistencia feroz, Nabucodonosor optó por una estrategia astuta. En lugar de destruir inmediatamente la ciudad, empleó tácticas de dominación indirecta. En sus primeras incursiones, forzó a los reyes de Judá a someterse a su mandato, convirtiéndolos en vasallos leales a Babilonia. Con esto, Jerusalén permaneció intacta, pero bajo un control férreo. Los reyes de Judá, conscientes de su precaria situación, aceptaron jurar lealtad a Nabucodonosor. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el pueblo de Judá se agitaba bajo el yugo extranjero, y los reyes, inquietos por la influencia de los falsos profetas y sus promesas de liberación, empezaron a conspirar en secreto contra Babilonia. La tensión se palpaba en el aire. Los líderes de Judá se encontraban en una encrucijada: continuar bajo la opresión babilónica o arriesgarse a desafiar al ejército más poderoso de la época. A medida que se intensificaban los rumores de un levantamiento, los profetas continuaban su labor en un ambiente cada vez más hostil y dividido. Jeremías, considerado por muchos como la voz genuina de Dios, insistía en sus advertencias sobre el peligro de desafiar a Babilonia. Él no hablaba desde la política o la estrategia militar, sino desde una profunda convicción espiritual. Su pueblo no estaba listo para enfrentar un enemigo de la magnitud de Babilonia. Jeremías suplicaba prudencia y lealtad a Nabucodonosor, argumentando que cualquier acto de rebelión sería interpretado como una traición que terminaría en desgracia para Judá. Para él, la rebelión no solo era una insensatez militar, era una acción que ignoraba los designios divinos, que advertían sobre la destrucción si el pueblo persistía en su desobediencia. Sin embargo, la visión de Jeremías se encontraba en una dura competencia con la de otros profetas que aseguraban al pueblo de Judá una victoria sobre los babilonios. Estos falsos profetas proclamaban que Dios no permitiría que su pueblo fuera sometido, que Jerusalén y el templo de Salomón eran inviolables. Sus mensajes, cargados de promesas de salvación y triunfo, encendían el espíritu nacionalista del pueblo y alentaban a los líderes, especialmente a Sedequías, a resistir. Esta división dentro de las voces espirituales no hizo sino profundizar el conflicto. Por un lado, Jeremías continuaba siendo la voz de la cautela, y por el otro, el entusiasmo imprudente de los falsos profetas alimentaba las ansias de lucha y rebeldía. El rey Sedequías, seducido por las visiones de triunfo, optó finalmente por ignorar a Jeremías y se alineó con los profetas que prometían una victoria rápida y gloriosa. La decisión de Sedequías fue, en efecto, una declaración de guerra. La noticia de la rebelión llegó rápidamente a oídos de Nabucodonosor, quien no estaba dispuesto a tolerar la insubordinación de un reino vasallo. Al recibir el reporte de los espías, el rey babilonio decidió que había llegado el momento de actuar de manera decisiva.
No más promesas de protección ni lealtades a medias. Jerusalén sería destruida. Se preparó una campaña militar implacable. Los ejércitos de Babilonia marcharon hacia Jerusalén, y en su camino, aniquilaron a quienes osaban resistirse, dejando una estela de devastación a su paso. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la ciudad, comenzó un asedio despiadado, un proceso que se extendería durante meses y que se convertiría en una pesadilla para los habitantes de Jerusalén. El asedio de Jerusalén fue una prueba de resistencia para el pueblo de Judá. Los alimentos comenzaron a escasear y la desesperación se apoderó de la ciudad. Las murallas de la ciudad, que una vez parecían inexpugnables, se convirtieron en trampas de muerte para quienes intentaban resistir el ataque babilónico. Después de meses de asedio y agotamiento total de los recursos, los ejércitos de Nabucodonosor finalmente rompieron las defensas. Lo que siguió fue una ola de destrucción. El templo de Salomón, símbolo de la presencia divina y el orgullo de Israel, fue saqueado y luego incendiado. Las murallas fueron demolidas y el pueblo, una vez orgulloso y libre, ahora se enfrentaba a la esclavitud y el exilio. Jerusalén, en ruinas, fue un testamento al poder implacable de Babilonia y al costo de ignorar las advertencias de destrucción inminente. Con Jerusalén en ruinas y el templo de Salomón reducido a cenizas, el pueblo de Judá enfrentaba una nueva y amarga realidad. La ciudad, antaño símbolo de su identidad y centro de su vida espiritual, había sido completamente desmantelada, y quienes sobrevivieron a la masacre fueron llevados al exilio en Babilonia. El viaje al destierro fue tan duro como la destrucción misma, y el peso de lo perdido parecía crecer con cada paso que los alejaba de su tierra. Durante generaciones, Jerusalén había sido no solo su hogar, sino el lugar donde experimentaban la cercanía de Dios. Ahora, en una tierra extraña, rodeados de un idioma y una cultura desconocidos, los exiliados sentían cómo sus raíces se iban desvaneciendo y en su lugar florecía una angustia profunda. Sin embargo, en medio de esta devastación, comenzó a surgir algo inesperado, un periodo de reflexión y transformación. Lejos de su templo y de los rituales que marcaban su vida cotidiana, los judíos se vieron forzados a reimaginar su relación con Dios. Ya no podían depender de un solo lugar físico para sentir su presencia divina, por lo que comenzaron a buscarlo de manera más interna y personal. Este proceso de introspección dio lugar a cambios significativos en su fe y prácticas religiosas. Empezaron a reunirse en pequeños grupos para estudiar las Escrituras y orar juntos, y en ese contexto nacieron las primeras sinagogas. Estos nuevos espacios de oración y reflexión permitieron que el pueblo judío mantuviera viva su identidad cultural y religiosa, incluso en el exilio. En lugar de desaparecer, su fe se adaptó y creció, resistiendo las influencias extranjeras y reafirmando su conexión con Dios a pesar de la distancia de Jerusalén. A pesar de la profunda tristeza y la sensación de abandono, no todo estaba perdido. Los profetas comenzaron a hablar de una esperanza futura, un tiempo en que el pueblo sería liberado y regresaría a su tierra. Isaías, uno de los profetas más influyentes, predijo que Dios levantaría un líder que les permitiría regresar y reconstruir Jerusalén. Estas palabras de consuelo e inspiración se convirtieron en la chispa que muchos necesitaban para seguir adelante. En las calles de Babilonia, las palabras de Isaías y otros profetas ofrecían una visión de un futuro mejor, una promesa de que algún día se les permitiría volver a caminar por las calles de su ciudad y, quizá, reconstruir el templo. Esa esperanza comenzó a tomar forma cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia. Ciro, en un acto que cambiaría la historia de Judá, decretó que los exiliados podían regresar a su tierra natal. Bajo su mando, los judíos no solo tuvieron la libertad de volver a Jerusalén, sino también de reconstruir su templo.
Esta decisión de Ciro fue vista como el cumplimiento de las profecías y como una prueba de que, a pesar de la distancia y el sufrimiento, Dios no había abandonado a su pueblo. Así, con renovada esperanza y fe, los exiliados emprendieron el camino de regreso, sabiendo que, aunque nada sería igual, tendrían una nueva oportunidad para reconstruir tanto su hogar como su identidad. El regreso a Jerusalén no solo significó la restauración de una ciudad destruida, sino también el renacer de un pueblo transformado. Después de años en el exilio, los judíos habían aprendido que su relación con Dios no dependía de un templo o de las fronteras de su tierra. Esta nueva visión espiritual, nacida en medio de la adversidad, dio lugar a una identidad renovada, fortalecida y adaptable. Aunque la Jerusalén a la que regresaban no era la misma, y el templo erigido no igualaba la magnificencia del original, su fe había evolucionado. Esta vez, el templo sería más que una estructura. Representaba la resiliencia de una comunidad que había encontrado a Dios tanto en el destierro como en la esperanza del regreso. En este nuevo capítulo, la reconstrucción de Jerusalén se convirtió en una promesa viva de renacimiento, donde las lecciones aprendidas en Babilonia serían transmitidas de generación en generación. Esta historia, que había comenzado con destrucción y lamento, ahora simbolizaba el poder de la fe para adaptarse, resistir y florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Para el pueblo de Israel, el retorno no era solo un regreso físico, sino la afirmación de una fe inquebrantable. Si te ha parecido interesante esta historia, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.